Bueno, Carlos Arturo Boza Ojeda, habitante durante mucho tiempo del viejo Ternera, la casa Portayeli, un lugar emblemático que fue el reino espiritual de su padre, el historiador Donaldo Boza Erazo. ¿Qué recuerdos tiene de esa casa? ¿Qué recuerdos tiene de ese sector? Hombre, yo deploro y anhelo mucho que los jóvenes de Cartagena, en términos generales, hubieran tenido esa juventud que yo tuve en ese territorio de Ternera, porque eso eran casafincas de descanso y algunas de residencia. Por ejemplo, los Emiliani tenían su casa de recreo donde está hoy la Universidad San Buenaventura. La famosa San Rafael. La famosa casa de San Rafael. Harold Emiliani. Harold Emiliani. Yo soy amigo de todos sus hijos, etcétera, etcétera. Rafael del Castillo tenía su casa finca enfrente. Seguidamente estaba los Espriella, Fernando y su hermano Raimundo de la Espriella. Ellos eran dueños de la fábrica holotécnica que quedaba en las afueras de Ternera, ahí donde estaba el antiguo retén. Muy amigos míos, Fernando, Ramiro y todos sus hermanos. Enfrente vivían la familia del hermano, del viejo Raimundo. Posteriormente venían Nicolás del Castillo Mathieu, los Laureles. Lo de los Espriella se llamaba Las Caobas. Y la otra casa de los Espriella se llamaba El Recreo, que hoy está el barrio del Recreo. Después venían los Yacamán, tenían su casa finca ahí que se llamaba Teusaquillo. Después tenía una casa finca Alfredo Villarreal Vélez. Y después venía la casa nuestra que se llamaba Portaceli. Después quedaba la casa de Tirso López Morales. Que tenían ahí, ellos vivían ahí, tenían su casa de recreo también de residencia como lo teníamos nosotros. Por el otro lado, el club gallístico de la época, que ya hoy no existe. Después venía la finca de la Concepción de los Castillos. Después venía la tienda de la vieja Raque. Después la familia Campanella. Después la familia Méndez. Después, es decir, éramos todos conocidos. La familia Robinson. Y esa muchachera, la familia Pulido, también vivía allí. Nosotros éramos como hermanos, nos criamos como hermanos ahí los vecinos. Y por el otro lado estaba la casa de Miguel Sebastián Guerrero, que era Mallorca. Ahí estaba la familia Guisay, que tenía una casa de recreo también en la entrada de la familia Mallorca. Y los demás predios que eran, unos eran de la Armada, otros eran del Colegio IFI, que todavía están. Y ese era el vecindario que teníamos nosotros. Vecindario sano, decente. Nos frecuentábamos mucho los unos a los otros. Paseábamos en bicicleta por las tardes. Teníamos patines porque la vía Ternera que pasaba por ahí estaba en concreto asfáltico en esa época. Después se deterioró hasta su último estado, que fue cuando construyeron la actual vía, la vía Nueva Ternera en concreto rígido. Pero eso fue una juventud sana, completamente sana. Ahí no hubo ni delincuentes, ni drogadictos, ni ladrones, ni nada. Éramos unos muchachos sanos. Todo lo que teníamos en cada una de nuestras casas fincas se compartía con los muchachos vecinos nuestros. Los hermanos Villarreal con nosotros, con los Pulidos, con los López, en fin, pare de contar. Ya con los Castillos no, porque ellos eran ya muy mayores que nosotros. Por supuesto, ese era el papá de Nicolás del Castillo. Y ellos tenían su casa finca ahí. Y nosotros íbamos a la casa finca esa también. Pero en términos generales, toda esa franja era de casas de recreo. Ah, bueno, mi tío Carlos Arturo también tenía otra allá por donde está hoy el FIRE, que se llamaba La Floresta. También era una casa de recreo.
Ahí vivió mucho tiempo Mauricio Lemete, el primo Mauricio Lemete. José Martán también. José Martán vivía enfrente. Claro, en el FIRE, que era lo del FIRE, que era lo de Martán, que fue el que construyó el Colegio Bifi y hizo muchas casas muy famosas en Cartagena. Banco de la República. El Banco de la República, etcétera, etcétera. Éramos muy unidos, muy unidos. Hacíamos una fiesta, iba todo el mundo a la fiesta de esa casa y sin problema. Nada de borrachera ni nada de eso. No, a las 11, 12 de la noche ya cada uno para su casa. Jugábamos béisbol, jugábamos balón, fútbol en los predios, sin problema. Nunca hubo un problema, nunca tuvimos ningún inconveniente, pero era por la convivencia tan sana y tan decente que teníamos. Bueno, ¿cómo eran las vacaciones? Bueno, ese era otro mundo distinto. Ya en las vacaciones sí, porque los que vivían allí salían de paseo. Otros se venían de paseo para acá, porque vivían en Bocarante. Por ejemplo, los Yacamán vivían en Bocarante. Ellos se venían para acá, para la casa finca de Teusaquillo. Pero los de Priella, que vivían ahí en Los Laureles, en las Caobas, perdón, se iban para Boca Grande. Y así viceversa, había el intercambio, ¿correcto? Pero todo dentro de la decencia y dentro de la convivencia. Bueno, una ida al cine. Una ida al cine era un espectáculo, porque en esa época no había servicio urbano. Nosotros íbamos a matiné, muy esporádicamente íbamos a cine, o sea que terminaba a las 9 o 10 de la noche, porque teníamos el inconveniente del transporte. Nosotros utilizábamos mucho el servicio de Turbaco, de los buses de Turbaco, porque Ternera no tenía servicio de bus urbano, entonces, y el taxi. O sea, una ida al cine de nosotros era transportarse uno en vehículos de servicio público tipo taxi o eventualmente en buses de Turbaco. Bueno, temporadas especiales, ¿cómo era una Semana Santa en ese Ternera? Uy, eso era una vaina rigurosa. La Semana Santa era una cosa de, no como lo que es hoy, que es una parranda santa, no. En esa época era una cosa de espiritualidad. Nosotros íbamos a misa en la ermita de aquí de Bifi o en la iglesia de Ternera, que la hizo Miguel Sebastián Guerrero. Y era una cosa muy, muy, muy seria, muy espiritual, muy de Dios, llamémoslo así. Y no era como hoy, eran las fiestas y las cosas y las parrandas, no, era una cosa muy seria. Hasta las emisoras se dedicaban a poner música clásica. No hoy eso es una parranda, tanto radial como en el campo personal, porque eso es un gran negocio, la Semana Santa. En esa época no era un gran negocio. Bueno, otro de los actos clásicos de la ciudad de Cartagena, el bando. ¿Cómo era una ida al bando? El bando era lo mismo, o sea, el bando ya se ponían 2, 3 o 4 carros y íbamos recogiendo a los muchachos y nos íbamos para el bando, que se parqueaba en el campo de la Matuna. Ahí parqueaban los carros, nosotros nos bajábamos, participábamos en una zona del bando. En esa época salía el bando desde Boca Grande. Base naval. De la base naval, de la infantería marina salían. Y la famosa guerra de los bucapiés, la cosa, no hoy, no como hoy, que era la robadera de sombreros, la cosa, no, y eso era dentro de un respeto aceptable, ¿no? O sea, y no había esa pelotera que se arma hoy, que la gente tiene que apenas finaliza esa vaina, esconderse o escabullirse porque la roban y la atracan y hacen de todo. No, en esa época era una cosa muy sana, llamémoslo así. Navidad, Año Nuevo, las velitas. Todo ese tipo de reuniones y de fiestas lo hacíamos en grupo. Era un grupo de muchachos que hacíamos que si las velitas, que si la Navidad. Nos reuníamos en cualquier casa, en cualquier casa. Hacíamos un sancocho, hacíamos un arroz con cerdo, hacíamos lo que sea, lo que había que hacer se hacía. En mi casa habían gallinas, en la casa de los López habían gallinas. Entonces ahí se cogía que el pavo, que la gallina, y entonces hacíamos la vaca, que se llamaba antes,
y hacía una gran comelona que se repartía entre los muchachos. Bueno, añoranzas, anécdotas, personajes. Nosotros teníamos una persona en Ternera que se llamaba, nosotros le decíamos la Bereca. Yo el otro día estuve preguntando por ella, me dijeron que ya había muerto. Ella vivía ahí en un sector de Ternera que le decían Rincón Guapo, vecino de la familia Castillo. Y preguntábamos por la Bereca. La Bereca era una señora que tenía problemas con la visión, pero ella en su estado mental era muy cordial y sana prácticamente. Pero ella, su eterno enamorado fue Edgardo Villarreal Jiménez. Ese era su eterno enamorado. Ella me lo dijo a mí muchas veces. Porque yo siempre le tomaba el pelo, le decía, bueno, Bere, ¿y tú con quién te vas a emparentar? Entonces me decía ella, yo mi enamorado es Edgardo Villarreal. Yo, si no es con él, no es con nadie. Entonces nosotros le decíamos, le tomábamos el pelo a Edgardo Villarreal con el tema de la Bereca. Esa era una de las anécdotas de esa época, pues. Bueno, maldades no podían faltar en el mundo infantil de ese entonces. Ah, no, por supuesto, había las maldades, nos disfrazábamos, espantábamos a las muchachas, a nuestras hermanas que salían a visitar ahí, ¿no? Porque nosotros teníamos como nuestro plan de seguridad, ¿sí? Si, por ejemplo, mis hermanas estaban en la casa de los Rojas, por decirte algo, que quedaba en la carretera, y como había que entrar por una manga hasta la casa nuestra, nosotros las esperábamos a que salieran y las acompañábamos hasta la casa. O sea, nosotros éramos 2 o 3 vecinos nuestros y uno de la familia de nosotros. Lo mismo pasaba con el caso de Livia Villarreal y su prima Miriam cuando salían, o con su mamá cuando salía también. Y lo mismo pasaba con mi mamá. O sea, mi mamá venía donde mi abuela, por ejemplo, y si se venía a pie porque a X o Y razón se quedaba en la carretera, espontáneamente la iban a acompañar hasta la casa. Y esa era la vida sana del campo nuestro, del campo conexo con la ciudad, porque eso era, Ternera era corregimiento de Cartagena. Bueno, las idas al colegio. Las idas al colegio eran otro tormento, porque nosotros teníamos que levantarnos muy temprano. Nosotros que estudiamos en el Colegio San Carlos, la gran mayoría de los que vivíamos por ahí, y eran los primeros que recogían los buses. Entonces, imagínate, a las 5:30 de la mañana estábamos todos listos con nuestras maletas esperando el bus del colegio. Eran los primeros que recogían. ¿Los últimos que llevaban? No, los primeros que repartían. Pero de todas maneras eran los primeros, o sea, nos levantábamos temprano, a las 4 de la mañana, a las 5:30, 6 menos cuarto estaba el bus ahí recogiéndonos. Bueno, hechos notables ocurridos durante la época de su infancia, su juventud. Bueno, ocurrido en el sector. En el sector así hechos notables, ¿qué te digo? No recuerdo así, porque nosotros éramos muchachos sanos, ¿sí? No, ni siquiera los mayores, compañeros de uno fumaban, imagínate. La construcción, por ejemplo, de jardines de Cartagena, que hubo mucha gente que vivía enfrente, que se mudó, ¿cómo le sintió? Bueno, eso lo miramos nosotros de un lado bueno, como el desarrollo de la ciudad. Sí. Lo miramos así todos. Yo recuerdo que cuando estaban construyendo el cementerio, nosotros fuimos a ver el cementerio. Y ahí nos encontramos con Alejandro Obregón, que fue la persona que diseñó la cruz del cementerio Jardines de Cartagena. Y él mismo supervisó la construcción de esa cruz. Esa es una cruz que hecha por partes. O sea, esa está hecha por bloques, por partes. Y está pegada una con la otra con varillas y con cosas. Y esa cruz la supervisó él. Además, él nos conocía a todos nosotros, todos los muchachos. Bueno, me
imagino que debía haber mucha poza, arroyos cuando llovía. Ah, no, eso sí, cuando en la época invernal salía la muchachada con sus pantalonetas y salíamos a trotar por todo eso, por todos esos sectores. Y nos bañábamos en la poza que quedaba en el club gallístico. Ahí adentro había una poza y ahí nos bañábamos nosotros. Frente a la casa de los Estrellas había otra poza. Ahí nos metíamos también. En la esquina del Fire, que todavía está la poza, ahí nos bañábamos. Porque esas eran pozas que se llenaban. ¿Correcto? Y no era agua de alcantarillado, ni esta agua servida, no. Era agua pluvial, limpia. Bueno, algo más que anotar, don Carlos. Algo más que anotar. Bueno, nosotros éramos muy, ¿cómo te digo? Muy dadivosos con los vecinos de los barrios que se fueron presentando después. Por ejemplo, en mi casa, que habían un grueso número de árboles de mango, que nosotros no alcanzábamos a comernos los árboles de mango, llamábamos a los muchachos del barrio de Anita y del Recreo para que recogieran los mangos, lo mismo los mamones, ¿sí? Las ciruelas, etcétera. ¿Por qué? Porque se perdía la cosecha, las naranjas, en la zona, no solamente en mi casa, sino en las otras casas, y así sucesivamente. Practicábamos la cacería con los López, con los Betar, ya del otro lado, y salíamos de cacería a la Ciénaga de la Virgen también, a cazar barraquete, con Rodolfo Betar, que en paz descanse, que ya se murió, sí. Nos íbamos de cacería a la Ciénaga de la Virgen. Los arrozales de la zona. No, para allá no cogíamos, porque nos quedaban muy distantes. Muy distantes, porque en esa época la Ciénaga de la Virgen comenzaba donde hoy es Fredonia, en toda la orilla de la carretera. Uno bajaba ahí y entraba a la Ciénaga de la Virgen. No estaba como está hoy. Hoy, para tú entrar a la Ciénaga de la Virgen, tienes que caminar como 15 o 16 cuadras hacia adentro de la ciénaga, porque eso lo fueron rellenando y la gente se fue metiendo en la ciénaga. Yo recuerdo eso porque por ahí pasábamos todos los días, y además la ciénaga llegaba hasta la orilla de la carretera. Eso se fue llenando poco a poco y se fue poblando. Bueno, servicios públicos, la energía eléctrica, teléfono y agua. Eso sí lo teníamos. Sí. ¿De dónde el agua? El agua venía de Matute. El agua era de Matute, posteriormente del acueducto de Cartagena. El servicio de energía también era de la electrificadora de Bolívar. El servicio telefónico era de la compañía telefónica, porque las redes de teléfono pasaban por ahí para Turbaco. Anteriormente eran redes, pasaban para Turbaco, ahí la postería por la antigua carretera de Ternera, y se prendían de allí y nos instalaban teléfonos. En la mayoría de las casas tenían teléfono. Bueno, añoranzas de esa época. Yo quisiera que toda la juventud cartagenera tuviera esa juventud que tuvimos nosotros. Sí, seguro, lo añoro de todo corazón. ¿Algo más que anotar que no haya preguntado? Bueno, ¿qué te quiero decir? Sí. Me hubiera gustado hacer contigo un recorrido por la zona. ¿Cuándo vamos? Cuando tú lo consideres conveniente, me vienes a buscar, salimos de mi camioneta y hacemos un recorrido en la zona y te explico en detalle todo, ¿no? Bueno, palabra de gallero. Palabra de gallero será cumplida. Vale, gracias. Buenas noches.